Pasamos a la siguiente comunicación, la comunicación 23, impacto de la mutación K103N preexistente en la efectividad de cabotegravir rilpivirina long-acting en la cohorte Relativity, a cargo de Luz Martín del Hospital La Paz. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer para mí presentar esta presentación, este subestudio del Relativity, que creo que se plantea una pregunta que todos nos hacíamos desde hace tiempo. Bueno, como sabéis, la mutación K103N es una mutación que está asociada a resistencia a no análogos de nucleósidos y que principalmente se seleccionó en pacientes que fracasaron con efavirenz o nevirapina en el pasado. En principio no afecta la sensibilidad, bueno, ni in vitro ni in vivo, a inhibidores de segunda generación como rilpivirina, etravirina o doravirina y, sin embargo, la ficha técnica de cabotegravir y rilpivirina long-acting nos dice que no debemos utilizarla si en el pasado alguno de nuestros pacientes ha presentado estas mutaciones. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la presencia previa de esta mutación K103N en la efectividad de la combinación cabo-rilpi de acción prolongada. Para eso hemos utilizado la cohorte Relativity, muchos participáis, todos sabéis lo que es, ayer se presentó, pero resumiendo, pues es una cohorte ambispectiva española en la que han participado más de 3.000 pacientes y más de 50 centros españoles del uso en vida real de esta combinación. Para este subestudio lo que hicimos fue elegir aquellos pacientes en los que teníamos historia previa de estudio de resistencias. Y decidimos, bueno, y el fracaso virológico se considera tener 2 cargas virales más de 200 copias mililitro o tener una más de 500 que conlleva cambio de tratamiento. Esto es general en toda la cohorte Relativity. La efectividad se evaluó por el porcentaje de participantes con carga viral indetectable en 2 estudios. Intención de tratar, en los que metíamos a todos los pacientes tanto si era fracaso virológico como si era abandono de tratamiento, dejado de tratamiento, se consideraban fracasos, y on treatment, donde solamente aquellos que habían dejado el tratamiento se excluían del análisis. Entonces, bueno, aquí tenéis las características de 3.203 personas con VIH que están en la cohorte Relativity, 1.494 tenían un estudio previo de resistencias y son los que incluimos en este subanálisis. Hay 44 pacientes, como veis ahí, que tenían un pasado de tener la K103N y sus médicos habían decidido ponerles este tratamiento, a pesar de que digo que estaban fuera de ficha técnica. Luego ya los médicos no nos lo creíamos mucho que fuese a afectar, y 1.450 pacientes que no lo tenían. Si vemos los 2 grupos, son iguales en cuanto a edad, más o menos de mediana 44 años, iguales también en cuanto a mujeres y hombres, en torno a un 15% de las participantes son mujeres, pero sí que hay diferencias en ambos grupos. En primer lugar, creo que es bastante lógico, los que portaban la K103N en el pasado. Se me ha olvidado decir que la mutación es en fracaso, es en ARN y es en virus replicando, no es en DNA proviral como antes. Entonces, como os digo, llevan más años en tratamiento antirretroviral, 12 años versus 7. Habían tenido con más frecuencia fracasos previos, 31% estaba reportado en pacientes con la K103N y 4,5% en los que no lo tenían. Tenían más mutaciones a otras familias, en concreto a análogos de nucleósido, y hasta un 30% de los pacientes que tenían la K103N tenían también la 184V, lo que no pasaba, solo un 1% en los que no la tenían. Y aquí tenemos los resultados. En intención de tratar hay un 90% de los pacientes con K103N que están indetectables y un 94%, no hay diferencias significativas en ambos grupos, y en on-treatment los porcentajes son 97,6 y 98,8. El tiempo mediano de seguimiento fue de 11,9 meses en el grupo con la K103N y de 14,9 meses en los pacientes que no la tenían. En total, el fracaso virológico fue 1 de 44 con la K103N, lo que es un 2,3%, y un 1% en el grupo que no tenía la mutación. Esto hace que sea un odds ratio de 2,38, 0,05 a 16, el intervalo de confianza con una P no significativa, es decir, el fracaso fue igual en ambos grupos. Solamente una mujer tuvo un fracaso virológico, el resto, como digo, fueron abandonos de tratamiento. Se trata de una mujer de 52 años, española, con un subtipo B, con un índice de masa corporal alta, que llevaba muchísimo tiempo en tratamiento antirretroviral, 23 años, indetectable 9 años, y que además de esta mutación tenía la 184 previa. Y se produjo un fracaso bastante temprano.
Bueno, para concluir, en la cohorte Relativity no hemos encontrado más fracaso virológico en personas portadoras de la mutación K103N que reciben cabotegravir y rilpivirina, y estos hallazgos contraindicen la contraindicación que hay ahora de uso de esta combinación ante la presencia de la mutación. Muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a todos los participantes, a todos los médicos, y quería agradecer también a Roberto, que es el que se encarga de todos los datos y que le he machacado bastante con este estudio. Preguntas. Juan, sí. Es un comentario que me surge al ver la comparación y que tiene que ver a lo mejor de cara a publicaciones y tal, poder profundizar un poco más. Claro, aquí probablemente hay dos tipos de pacientes y los pacientes que no tenían la mutación, esos estudios de resistencia casi todos serán estudios de resistencias probablemente basales antes de empezar cualquier tratamiento antirretroviral. Los 1.400 pacientes, no creo que sean 1.400 pacientes que han tenido estudios de resistencias en contexto de fracaso. No, entiendo que son... Claro, algunos lo tendrán de forma basal porque no hay, si te fijas en los que no tienen la mutación, hay un 1% que ha fracasado. O sea, estos son pacientes que tienen estudio de resistencias, o bien basal o bien a lo largo del seguimiento. Que lo más probable, porque si no estaríamos hablando de pacientes más complejos. Y también entiendo que en la K103 algunos pueden ser transmitidos. Es decir, que no estén demostrándome un fracaso por exposición. Otros no, porque también llevan transcriptasas, pero algunos pueden ser. La K103 es una de las que con más frecuencia puede ser primaria. Entonces yo creo que eso lo tenéis que explorar en sentido de decir qué tipo de pacientes eran de una manera y de otra, porque probablemente está reflejando también diferente perfil de pacientes. Simplemente es el comentario. Bueno, yo creo que eso en parte lo vemos por el fracaso virológico que han tenido previamente, por ese dato. O sea, no sé si me explico. Nosotros sabemos que hay un 1% de los que no tienen la K103 que nunca han fracasado. Luego estos serán basales, obviamente, la resistencia. Yo creo que la mayoría serán basales. Sí. De los que no tenían la K103, me imagino que la mayoría de esos 1.400 pacientes tienen que ser basales. Si no, estaríamos hablando que estamos poniendo long acting a pacientes con historias de fracasos terapéuticos, y eso no creo que lo estemos haciendo. Estamos haciendo fundamentalmente en pacientes que nunca han fracasado. Por tanto, debe de ser así. Lo digo por completar el análisis de cara, porque estás hablando, son dos poblaciones heterogéneas, lo has demostrado en las características basales, pero esa heterogeneidad puede ir más allá y está representando otro tipo de heterogeneidad que merece la pena explorar. No solamente es por eso. Muchas gracias. Pues, si no hay más preguntas, damos paso ya a la siguiente comunicación. Gracias, Luz.